Es la primera vez que hablamos con él, es el secretario de Comercio del municipio. Ayer hablamos con el secretario del Sindicato de Comercio, Claudio Silva. Ahora Sí, es el secretario de Comercio del municipio. Está en reemplazo de Moira Lenazán Sancho, que asumió como diputada nacional el año pasado, ¿no? En claro. octubre. Así que lo saludamos. ¿Cómo estás, Gerardo? Federico, mi nombre, y Mauricio, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo Bárbaro. estás vos? Bien, bien, acá trabajando Bueno, hablábamos intensamente. intensamente, bueno, está bien. Hablábamos recién nosotros de que, bueno, ayer hablamos con Claudio Silva de la situación, porque hubo, ¿no? Como, comenzó hace unos, diría semanas o días, como un ruido muy grande, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional, con el tema de mora, de deuda, que recién estábamos repasando los números, 21% la provincia, 23% el departamento de Deseado, de deudores con mora. Se aceleró el número de cierre de comercios, o por lo menos eso dicen algunos números, y lo que marca una situación crítica. Ayer hablábamos con Claudio Silva, bueno, está el caso en Río Gallegos del cierre de Carrefour, Mm. que despertó mucha tensión. Después También lo hablamos con Polke. el grupo Farma o Autofarma, no recuerdo bien el Mm. nombre. Queremos ver qué es lo que ustedes ven del municipio, que también están denunciando, entiendo esto. Justo ayer nosotros vimos también largaron o presentaron un proyecto para la legislatura de endeudamiento, ¿no? A través del intendente Grasso. Bueno, sí, la verdad, como le decía, trabajando intensamente, sobre todo por esta descripción que hicieron detalladamente de la realidad que hoy está atravesando el país y que tiene muchos factores que convergen en esta situación muy compleja, no solamente para el sector comercial y productivo, sino para toda la familia de Santa Cruz y de la Argentina que están atravesando una situación realmente muy compleja. Los datos y los números y lo que hoy están apareciendo con informes muchísimo más precisos del nivel de endeudamiento que hoy tienen las familias en nuestro país es realmente preocupante, y sobre todo entendiendo que la gran mayoría de esos endeudamientos arrancan con montos muy bajos. Hoy también escuchaba en otra radio que estamos hablando de deudas de hasta 400 o 500 mil pesos, lo cual uno entiende que no es endeudarse para comprar un bien durable o porque están accediendo Claro. a un crédito hipotecario, sino que evidentemente, y todo se remite los informes, a las familias que no están pudiendo llegar a fin de mes, y que hoy con la tecnología, con estas fintech disfrazadas de bancos, que con 3 clics o con 3 pasos podés acceder a un crédito. Imagínate una familia que perdió beneficios de sus vademecum o que no puede llegar a fin de mes para cubrir sus necesidades básicas, como puede ser el alquiler o alimentarse, ¿no? Que más allá de que nuestro presidente dice, bueno, si se van a morir de hambre van a hacer algo, eso no sucede en la realidad, no se refleja, y la gente termina en esos momentos tan delicados de tener que comprarle un medicamento a su hijo, tener que comprar alimentos o tener que pagar un alquiler para que no los desalojen, acceden a esos créditos que después se transforman en realmente en montos que con las tasas de interés que hoy tienen esas plataformas son realmente impagables cuando uno se atrasa. Entonces, bueno, vemos con mucha preocupación, y eso impacta directamente en toda la cadena Claro, comercial, si uno productiva, ¿no? no tiene dinero porque está debiendo dinero, no va a consumir. Y del otro lado, el cierre de comercios, ¿no? Uno Claro. imagina. Ahí nosotros ayer Eh, hablábamos, Gerardo, con Claudio Silva de Comercio, también de Río Gallegos. Y entonces yo le pregunté, bueno, porque viste que si uno escucha no sé, la campana del gobierno nacional, dice, bueno, no sé, por ejemplo, no sé, Jairo Guzmán, ¿no? Que es diputado nacional de Libertad Avanza, responde al gobierno nacional y dice, bueno, porque, no sé, Vidal tal cosa. Vidal dirá, bueno, porque las tasas comercial que pone el municipio ahoga los comercios. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿quién tiene mayor responsabilidad? Bueno, él dijo todos. Eh, Uno Sí. entiende también que si la gente no tiene Enfatizó dinero en en el el gobierno nacional bolsillo, por sí, las enfatizó, medidas, ¿no? pero bueno. Vos, ¿qué respondes desde el municipio? ¿El municipio tiene responsabilidad? ¿Los municipios tienen responsabilidad con las tasas, los impuestos y las contribuciones?
Miren, yo lo que le voy hay una cuestión, lo que pasa es que partimos de concepciones diametralmente opuestas en el rol del Estado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender Bueno, que cuando nosotros circulamos por ejemplo, en una ruta que también está hoy puesto muy en discusión lo que ha pasado con las rutas nacionales que están completamente abandonadas y que tenemos a la población en riesgo, con un fondo de lo que nosotros hoy, cada litro de combustible que pagamos va para un fideicomiso que se tiene que destinar directamente al arreglo de las rutas. Bueno, eso lo podemos traducir también a nivel local. Por ejemplo, hoy tenemos el Peliche, que es nuestro hospital municipal, que tiene la atención privada, primaria de salud, y que tenemos que dar respuesta ante situaciones que en los hospitales provinciales no les está dando, las obras sociales, con la baja de los Bademecum. Bueno, eso se financia, por supuesto, con las tasas y contribuciones que el municipio recauda. Esa afirmación cuando se dice que el Estado, digamos, tiene, digamos, agarrado a los contribuyentes, bueno, tenemos que explicar también que todas las actividades de los municipios se financian con lo que recauda y que después lo destina a la prestación de sus servicios. Entonces, si nosotros entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando hicieron campaña en el 2023 prometieron la baja de impuestos y eso no se verifica en la realidad y nos venden un superávit fiscal a nivel nacional, pero con el abandono de la ruta, de los hospitales, tenemos una ley de financiamiento educativo ya confirmado por la Corte Suprema de Justicia y que todavía esos fondos no se giran a las universidades. Bueno, me parece que tenemos una concepción del rol del Estado que está disociado de la realidad cotidiana, no solo de los municipios, sino que de las provincias y también a nivel federal. ujú. Y hoy si te pregunto en Río Gallegos, ¿cuál es la situación? ¿Se aceleró? No sé, si vos comparás el cierre de comercios, no sé, agosto 2025 a agosto 2026, y lo anualizás, ¿cuántos comercios, si es uno por día, tres por día, cuántos iban cerrando y cuántos van cerrando Sí, ahora? por ahí el uno, viste, esto cuando se ponen los promedios, la verdad que los promedios a veces sirven para las En el estadísticas. promedio se ahogan los enanos, dicen, ¿no? Tal cual, ese es el mejor ejemplo. Pero bueno, la realidad, y es una realidad evidente, que el sector comercial está muy complicado. Nosotros las estadísticas que manejamos es que en general eso se va sosteniendo. Por ahí un mes hay más bajas, también por diferentes cuestiones, porque estas cosas, obviamente hay una situación muy compleja del sector comercial, los cambios de hábito de consumo que son muy notorios, ¿no? Todos lo sabemos, las plataformas digitales hoy tienen una incidencia muy importante en los hábitos de consumo, pero nos dan estadísticas que las altas y las bajas se van compensando, sobre todo a veces lo que nos pasa también con esta cuestión de tener siempre muy identificado los centros comerciales, ¿no? Y también a veces lo que sucede es que un comercio que se da de baja en una zona central por cuestiones de costos, de ubicación, se traslada a una zona un poco más alejada o más periférica, Claro. por la cuestión de lo que implica un comercio o porque finalmente pudo finalizar un comercio por ahí en Sí. donde tenía su vivienda. Bueno, acá Pero lo en que está general pasando, no. te interrumpo un segundo, lo que está pasando acá Sí. es que se están mudando a su casa, digamos. Y en el mejor de los casos ponen, bueno, un comercio a la calle con las habilitaciones que corresponden, pero bueno, también hay muchos que se están refugiando en el tipo de venta informal porque no les queda otra, porque no pueden asumir los costos que implica sostener un comercio. Sí, esa es una realidad que, por supuesto, que cotidiana. Nosotros desde la Secretaría de Comercio, entendiendo la realidad, lo que hacemos es acompañar a todas las personas que se acercan a la Secretaría para acompañarlos en el trámite, para de alguna manera que se sientan que el Estado no solamente es el que le viene a cobrar, sino el que lo acompaña para poder habilitar un comercio. Claro. El esfuerzo, por supuesto que hay que ponerlo también para ver cómo incentivamos y cuáles son los programas que generamos para que podamos tener, cuando la actividad en general repunte, cómo hacemos para que esos comercios por ahí de una avenida central como es en Gallegos, que la avenida Kirchner, vuelva a tener esos comercios ocupados. Pero la realidad es que no nos podemos desentender del contexto
nacional y provincial que está enmarcado todo esto, ¿no? Que son política de ajuste, con salarios anclados, con un déficit o con un superávit fiscal promocionado, pero que acomodó en algunos aspectos la macroeconomía, pero después en la microeconomía, haciendo un daño muy profundo en el entramado productivo, no solamente en los cierres de comercio. Tenemos que hablar en las principales ciudades que tienen el motor de las pymes, que Claro. tienen todo ese entramado metalmecánico, Claro. el sector textil, el sector Sí. relacionado con la parte de la industria, Los que cordones realmente... industriales nacionales que están fundidos, detonados. Ese eje San Lorenzo, Buenos Aires, está detonado, sinceramente, ¿no? Bueno. Totalmente, y con un impacto, por supuesto, en los índices de empleo que entendemos todos que están subestimados, ¿no? Porque hoy realmente creer que tenemos entre un 7 y un 8% de desocupación, por supuesto que si por ahí a alguien le hacen la encuesta y le pregunta que está manejando un automóvil de una plataforma, se va a entender que está ocupado, pero también el multiempleo, ¿no? Que es una realidad. El otro día estaba escuchando una entrevista a un investigador del CONICET, que hoy, para poder llegar a fin de mes y poder garantizar el estudio, recuerdo que tenía una hija en secundario y que alquilaba, y que ya con su sueldo de investigador del CONICET se tuvo que ir a manejar a un auto de plataforma. O sea, estamos teniendo... Gerardo, sí. En ese contexto, te pregunto, volviendo un poco a lo que ocurre aquí en la provincia, también mencionamos recién como una crítica de, no sé, lo veo a Fadul, Leandro Fadul, que fue secretario de Comercio Provincial en la gestión anterior, ahora creo que es secretario del Comercio de Río Gallegos. De la Cámara de Comercio, gracias. Está el sindicato, Silva, y la Cámara, ahí Fadul. Bueno, Paul, que de la FESC, también no sé el nombre de gastronómicos. Todos criticando a Santa Cruz Puede, que allí lo deben tener muy... Acá hay como una promesa de que venga Cañadón en esta feria de verduras y frutas. En Gallegos tienen los galpones, entiendo esos que eran de Austral. Está allí funcionando esta feria de frutas y verduras, pero también denuncian que hay panadería, carnicería, pasta, farmacia, droguería, textil, mueble de neumáticos, informática, taller mecánico, maderas y viveros. ¿Es así esto? ¿Qué es lo que vos ves de Santa Cruz Puede? No, Santa Cruz Puede, todo lo que acaba de escribir es en todas las actividades increíblemente en las que se anotó Santa Cruz Puede, ¿no? Para ejercer como actividades. Lo que nosotros volvemos un poco a lo que les contaba recién, ¿no? Es una concepción del Estado. Nosotros entendemos, y así lo entiende Pablo Brazo, ¿no? Como el Estado promotor, el Estado que acompaña y que detecta cuáles son las actividades que tiene estratégicas, que tiene que tener un Estado, que puede ser el Estado provincial, pero también el Estado municipal, y en el cual el rol del Estado es fundamental para acompañar al sector privado y que eso crezca y genere empleo formal y de calidad. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, ¿cuál es la idea conceptual de un mercado concentrador como puede ser el del cordón del conurbano bonaerense? Es que se agrupan todos los productores en un solo lugar para que se acerque el comercio minorista en un solo lugar, claro, a hacer, tener a todos los productores agrupados para que todos los costos, claro, tanto del productor como del minorista, estén concentrados, por eso la palabra, y de ahí se desprenda todo el entramado que después es el entramado minimizar comercial. La logística, ¿no? Básicamente. Exactamente, y no para competir, o sea, el mercado concentrador, que todos lo conocemos como el mercado central de Buenos Aires, no compite con la verdulería de barrio que va ahí y lo vemos todos los días como... La abastece, se supone, ¿no? La gente va ahí temprano a comprar. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos, el Estado promotor de actividades estratégicas. El ejemplo más concreto y que nosotros tenemos que tomar de cara a los próximos 20 años para Santa Cruz es lo que sucedió en Vaca Muerta. Fue una decisión estratégica que fue tan criticada en su momento, la recuperación de YPF, en una actividad que tiene inversiones muy intensivas como la actividad petrolera, como el Estado
hizo, por supuesto, inversiones intensivas, pero que después el privado acompañó y que hoy tenemos, por decir de alguna manera, los principales ingresos junto con el conglomerado agroexportador de las exportaciones de nuestro país. Sí. De una visión estratégica que tuvo el Estado de hacer una inversión intensiva y que después el Estado acompañó y está haciendo un desarrollo intensivo del área de Vaca Muerta, que obviamente, y eso como ejemplo y para nosotros tener como modelo, tenemos que aprender, porque hoy también el presidente está mandando a la provincia de Neuquén a que vayan a buscar trabajo y que la famosa palabra que hoy les gusta tanto utilizar de reconvertirse, pero para eso hay que tener un plan estratégico de cómo convertir una provincia y los pueblos que están asociados a esa actividad tan intensa. Bueno, ¿cuáles son las actividades que hay que desarrollar, en las cuales hay que invertir, cuáles son las que hay que fomentar y cuáles son las que hay que restringir para que no haya un desborde y que eso sea un crecimiento planificado? Gerardo, ¿no? Te hago la última y te pido síntesis, si se puede, para ir cerrando. Me cuesta a veces. ¿Sí, viste? No por vos, sino por el tiempo que tenemos nosotros, te pido disculpas. Pero bueno, ayer se conoció el domingo a la noche o a la tarde una nota que dice que Santa Cruz es tiene una exportación per cápita, o tuvo una exportación per cápita mayor a la de Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda. No sé si cómo recibieron eso del municipio, ustedes que vienen siempre reclamándole fondos a la provincia. Mira, la verdad que yo entré cuando vi esa nota, la verdad que me llamó un poco la atención porque es difícil comparar lo que es la exportación de países con lo que es la exportación de una provincia, sobre todo una provincia como la de Santa Cruz, donde su principal producto de exportación está referido a la parte fundamentalmente de minería, ¿no? Sabemos que hoy Santa Cruz... Lingotes de Doré, básicamente. Claro, es el principal exportador de oro y plata de la Argentina, superando lo que a San Juan, ¿no? En este momento. Sí. Entonces, realmente querer comparar toda la matriz productiva exportadora de un país como Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, por ahí Nueva Zelanda es un poco más parecido a lo que puede ser Santa Cruz, pero no deja de ser toda la matriz productiva de un país donde es muy diversificada, sobre todo si tomamos países como Japón, Estados Unidos, ¿no? Donde tiene Estados Unidos es un país, siempre se dice esto, ¿no? Sí. Es un país que compite con Argentina, no lo vamos a decir en estos términos porque obviamente hay grandes diferencias, pero tenemos más o menos una misma matriz productiva, ¿no? En carne, en cítricos, en productos agrícolas, claro. Sí, en muchos aspectos. Entonces, querer comparar un país con una provincia donde encima esta provincia como Santa Cruz está muy concentrado su matriz exportadora, es como medio raro, ¿no? Habría que ver en detalle cómo tomar eso, pero me pareció raro porque es mezclar pera con manzanas. Entonces, claro. Gracias. O hablar de manufacturas cuando, esta es una producción muy básica, ¿no? Se arma el lingote y se saca para afuera y afuera sí se hace la manufactura. Exactamente. Son otras cosas. Bueno, claramente. Gracias, Gerardo. Solo para cerrar, ¿no? Sí. También eso, como dijiste antes, ¿no? Los promedios, el enano es perjudicado. Esto también, decir que hoy $7.200 per cápita por las exportaciones que genera Santa Cruz, eso después en la realidad no se verifica porque no todo el mundo está asociado a la minería, eso no derrama de esa misma manera y tenemos que trabajar efectivamente para que eso después llegue siendo la principal productora y exportadora de oro y plata de la Argentina. Eso tenemos que trabajar para que en los próximos 20 años se traduzca en mejor infraestructura educativa, de salud, vial y productiva de una provincia que tiene muchísimo para crecer. No coincide con la morosidad, la tercera más alta del país y el cierre de comercios que veníamos mencionando. Gracias, Gerardo. Son los extremos, abrazo. ¿no? Abrazo fuerte, gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presente en la realidad de Gallegos y de la provincia en general. Dale, muy amable, hasta luego. Ahí estaba Gerardo Mirbosé, que es secretario de Comercio en el sur provincial. Y vos sabés que me quedé pensando con la decisión de YPF, y esto nadie me va a dejar mentir. Yo siempre dije lo mismo de hace un montón de tiempo, que Vaca Muerta se hizo con fondos del Golfo San Jorge, tanto de Chubut como de Santa Cruz. La guita salió de acá, porque YPF tenía el 70% de su operatoria acá. Y es YPF la que lo desarrolló Vaca Muerta, que en su momento fue una decisión absolutamente soberana, de unidad nacional, pero después, no, como decía Gerardo, no se verificó el beneficio para las áreas de donde salió el dinero.
Entonces, yo digo, no hagamos lo mismo con la minería, porque si no vamos muertos, porque si no somos un enclave que se lleven las cosas y acá quedamos, después los que vivimos acá, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, ese es un poquito claro. La decisión está perfecto, porque ahora el país tiene dólares y exporta tanto como el agro casi en materia de hidrocarburos, pero de donde chuparon hasta casi la última gota de petróleo, no ganamos más que los salarios de ese momento. Y ahora ni eso tenemos. Separamos. Música, Potencia, compañía, información.